Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. En el episodio de esta semana analizamos lo mejor de la Nations League, la clasificación de Gales para el Mundial y te contamos por qué el fútbol evitó que Carlos Tevez echara su vida a perder. Looking for the 1-2, Balotelli drops Aguero, he can win it, oh, he's won the title, surely for Manchester City! Arretra Pirlo, anche lui la rincorsa, colpisce la palla, cucchiaio di Pirlo in gol. Pirlo realizza prendendosi non poche responsabilità. Carlos Tevez se retira. El Apache ha hecho oficial estos últimos días que deja definitivamente el fútbol. Lo deja un grande, un argentino que pasó por equipos tan grandes como Boca, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City o Juventus. Ganó la Champions, la Libertadores, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, siendo además el máximo goleador, pero sobre todo se ganó el cariño de cada una de las aficiones a las que representó, especialmente a la del club de sus amores, la de Boca Juniors. La gente en Argentina, ya no solo, creo que no solo la afición de Boca, el aficionado al fútbol en Argentina de a pie se identificaba con él porque representaba a buena parte de la sociedad argentina. Un chico humilde hasta el extremo, un tipo normal, pero que lo dejaba todo en el campo. Tenía talento y lo acompañaba ya no solo de esa garra, que la tenía en cada una de las acciones que disputaba en el campo, sino también esa pillería tan del futbolista argentino de antaño. En Fuerte Apache, el conflictivo barrio en el que creció Tevez, el más vivo tenía muchas veces más opciones de sobrevivir. Y esa lección la aprendió desde muy pequeñito el Apache. La historia de su vida es una historia de película. Fue criado por sus tíos como uno más, en vez de por sus padres biológicos. Le cayó cuando tan solo contaba con meses de vida agua hirviendo en el cuerpo. Esas marcas que tiene en la cara, en el cuello, son fruto de aquel accidente doméstico. Su mejor amigo fue asesinado porque pertenecía a una banda de su barrio. Y el propio Tevez ha contado alguna vez que fue el fútbol lo que le salvó, lo que evitó que su vida estuviera ligada directamente al crimen. Y luego fue un magnífico futbolista. No sé si en algunas zonas del mundo, en algunos países donde no jugó, como en España, lo valoramos lo suficiente, porque fue un futbolista magnífico y ha dicho que se retira un auténtico grande. Hablaremos de muchas cosas en el episodio de esta semana, pero esta semana en Play Fútbol, Carlitos Tevez. Adiós al último gran futbolista de barrio. Como jugador ya di todo lo que tenía dentro de mi corazón lo di y creo que eso me deja más que tranquilo, ¿no? Yo creo que nos lo vamos a pasar bien con el episodio de esta semana, estoy convencido de ello. Hay solo fútbol de selecciones, pero hay muchísimos temas que tratar. Evidentemente vamos a abrir con el tema de Carlitos Tevez, como hemos apuntado en la introducción, pero bueno, hablaremos de la selección francesa, los problemas que tuvo en el encuentro contra Dinamarca, también de la selección de Países Bajos, que seguramente es la actuación de una gran selección más convincente que hemos visto en estos últimos días. Hay que hablar de la clasificación de Gales para el Mundial. Lo más importante de lo que se ha jugado estos días era esa repesca. Gales 1, Ucrania 0, Gales clasificada para el Mundial. Y bueno, en el tramo final del programa vamos a abrir un rato para hablar del libro que acaba de sacar un amigo, Fútbol en una nación dividida, el fútbol alemán de 1945 a 1990. Lo ha escrito José Miguel Villarroya y vamos a hablar de esas décadas un poco oscuras en según qué momento, en según qué lugar del fútbol alemán, pero con cosas siempre muy interesantes. Y antes que nada, saludo ya a mi compañero, mi amigo Paquillo Mariscal, que ya nos escucha. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Bruno, ¿qué tal? Pues con muchas ganas de hablar de fútbol contigo. Enseguida vamos a lo de selecciones, pero quería empezar el programa hablando de Carlitos Tevez, del Apache. Fíjate que tengo la sensación, no sé si la compartes, Paquillo, que Sí. en España no se habla demasiado, no se ha hablado de la altura del futbolista que fue Carlos Tevez, igual porque no ha jugado ningún año aquí, pero estuvo en los mejores equipos de la Premier League, llegando a finales, ganando incluso la Champions, ganando Premier Leagues tanto con el United, con la camiseta del United, como con la camiseta del Manchester City. Estuvo en la Juve jugando a un nivelazo. No sé, a mí reconozco que en lo estético no es el futbolista argentino que más me ha gustado, ni muchísimo menos, pero negar que fue un futbolista brutal me parece de necios. Es que estamos hablando de un jugadorazo para mi Paquillo. Sí, para mí también. A mí ha sido de mis jugadores favoritos de los últimos años. Creo que ha sido un perfil de jugador argentino que aunaba probablemente lo que es un jugador argentino de verdad top, quiero decir, ese cancherismo, ese fútbol de la calle, ese carácter aguerrido, con luego una técnica depuradísima, encima ese tipo de jugador que no es ni delantero ni tampoco media punta, ese segundo punta, enganche, tenía, bajo mi punto de vista, muchísimas virtudes, un carácter competitivo espectacular. Yo creo que por eso ha jugado en los equipos que ha jugado y en los países que ha jugado. Creo que también es importante recalcar esto, que tiene una carrera algo peculiar. Pero sí compro también mucho que aquí en España yo tampoco he percibido esa sensación o la opinión generalizada de que es un jugador muy importante. Tengo un dato que aquí, Bruno, que yo desconocía. Es el cuarto jugador argentino con 30 títulos, o sea, el cuarto más laureado, solamente después de Messi, Di María y el Lucho González. O sea, eso habla, evidentemente, que ha estado siempre en clubes muy importantes, pero, joder, qué carrera, ¿no? Al final quitado. Sí, no, es que o sea, todo lo que es el fútbol argentino después de Riquelme, de la aparición de Riquelme y de Aimar, evidentemente ahí Messi está fuera de toda duda como el mejor, o sea, a partir de ahí Messi ha sido el mejor sin ningún género de duda. Luego están Agüero y Di María, cada uno que los ponga a la altura que quiera. Para mí Agüero el segundo, Di María el tercero, aunque con poca diferencia. Y ahí ya ese tercero que viene para mí es Carlitos Tevez, que lo hablabas tú. Fíjate, el hecho en los países en los que ha triunfado, te habla mucho del tipo, ya no solo de jugador, sino del tipo de persona, de la personalidad de Carlos Tevez. Carlos Tevez se va de Buenos Aires, se va de Boca Juniors para jugar en Corinthians. Todo lo argentino tiene que pasar por un filtro en Brasil vamos a ver si aquí va a triunfar el vecino molesto del argentino con la rivalidad que hay. No era fácil. Se va a Inglaterra. ¿Qué decir de Guerra de las Malvinas, todo lo que pasó en ese partido entre Inglaterra y Argentina del 86? West Ham, Manchester United, Manchester City, no es fácil, y además yéndose al eterno rival del United luego, un traspaso directo del Manchester United al Manchester City. Luego es verdad que Italia es otro rollo, pero en países que son bastante contestatarios con todo lo que es la cultura argentina, o lo habían sido en otra época, quizá un poquito más, como Brasil y el país o la Premier, en este caso Inglaterra, y él triunfa allí. Eso te habla mucho de esa personalidad de no rendirse, de ir de cara, de frente contra todo. Sí, y apostar por eso encima. Quiero decir, esa personalidad de yo quiero jugar aquí, quiero triunfar aquí. Había una despedida en Corinthians, han puesto en redes sociales del club, bueno, algo así como que tu nombre es eterno en nuestra historia. Bueno, brutal, aparte llegó a Corinthians junto con Mascherano, otro tipo que también de carácter va sobrado, y también ha tenido una carrera espectacular. Podía entrar en esa terna después de lo que hemos hablado de quién estaría de Agüero, Di María, etcétera. Sí. Y fueron después de mucho tiempo ganando el campeonato brasileño. O sea, quedó ahí como un tipo que efectivamente, como tú has dicho, viene de Argentina, Brasil, ya sabemos la enemistad profundísima, y ha quedado como un ídolo. Luego, esa peculiaridad de que también fue traspasado al West Ham junto a Mascherano, que sabemos que hubo problemas fiscales, monetarios, que ha habido ahí un rollo tremendísimo. Y luego que tiene postales muy importantes. Triunfó en un Manchester United pre-marcha de Cristiano Ronaldo con Wayne Rooney. Hizo ahí una tripleta, yo creo que memorable, de lo mejor de la última etapa antes de que se marchase Alex Ferguson, cuando consiguió la Champions. Y luego, digamos que es junto con
Agüero, el propio Agüero, David Silva y demás, los precursores de lo que es el actual Manchester City, con esa liga famosísima del 2012 en el último minuto, que también va a quedar Tevez en la historia de ese Manchester City antes de ser lo que conocemos ahora, cuando llegó el Jeque y cuando se empezó a edificar bueno, pues la potencia que son los Citizens a día de hoy. Luego iremos a su paso por la Juve, que a mí me parece súper productivo también, pero querría ahondar en el tema de su posición. Tevez nace en el fútbol, sus primeros pasos en el fútbol argentino, él nace como un segundo punta de toda la vida. En Argentina en aquel momento se jugaba sobre todo con un enganche, un delantero de referencia y una figura un poco más híbrida, que era la del segundo delantero, para que la gente se haga una idea mentalmente. Riquelme es la figura de ese enganche, de ese mediapunta, el jugador que era nexo entre el centro del campo y los delanteros. Una figura de un segundo delantero que, para que la gente lo tenga en mente, sería el propio Carlitos Tevez, jugador con gambeta, con regate, pero que al mismo tiempo tiraba desmarques al espacio, muy móvil, que te podía caer a las bandas, que a veces bajaba a recibir para juntarse un poquito más con el enganche. Y luego la figura del delantero de referencia, que para que la gente lo visualice sería un Palermo. Él empieza a jugar así en Argentina, pero luego juega de maneras muy diferentes, con sistemas muy distintos en el fútbol europeo, y se adapta a lo que le eches. Es tan competitivo, tiene ese gen competitivo tan bestia, que le ponías evidentemente de segundo delantero, que era su posición, y te lo hacía bien. Ha jugado de enganche en un 4-2-3-1 y lo ha hecho genial. Ha jugado en las dos bandas, ha jugado incluso como delantero centro único, él solo arriba, y lo ha hecho genial. Y eso te habla muy bien, primero, de la capacidad de adaptación, la capacidad competitiva y la inteligencia también en lo táctico y en lo futbolístico, Paquillo. Sí, totalmente. Eso habla también de la evolución y también habla, podemos recalcar, del carácter y la capacidad de comprender y de querer entender y triunfar, ¿no? Porque podía, bueno, has puesto un ejemplo y sigo con él, lo de Riquelme. Riquelme no se adaptó, tuvo que adaptar Pellegrini a él bastantes cosas, pero sin embargo Tevez no fue así. Creo que tuvo suerte que recaló en un Manchester United que por el perfil de jugadores arriba, lo hemos dicho antes, Cristiano Ronaldo, Rooney y demás, era un ataque, como se suele decir, muy líquido, muy móvil, ¿no? Es verdad que Cristiano partía de la banda, era más extremo en aquel momento, pero Rooney también era un punta que gustaba mucho de bajar a recibir. Entonces, al final, aunque partiese de un costado Tevez o de una falsa media punta, al final pisaba mucho área, tenía mucha libertad posicional, y creo que eso le sirvió, ese escenario que le brindó Ferguson, para poder triunfar y adaptarse rápidamente, y evidentemente rodearse de los futbolistas que se rodeaba. Estamos hablando de los últimos coletazos de Paul Scholes, Ryan Giggs, que el Manchester United era muy rico en cuanto a la última línea de ataque. Y luego en el Manchester City, pues claro, un City que poseía mucha gente quizás en su posición. Estamos hablando de que el City también tenía a Nasri, lo he dicho antes, a David Silva, a Balotelli, que tampoco era un 9 como tal, puro, y la verdad que un jugador que muy polivalente, a pesar de ser o nacer, como tú me has dicho, que en Argentina, bueno, estaba a caballo entre este perfil de enganche puro y tampoco era ese delantero ni tanque ni más fijo de estar con los centrales de mano, aunque también hay que decir que a la hora de pelearse y la fricción tampoco andaba corto el Apache. No, es lo contrario. Luego llega su fichaje por la Juve, llega a coste cero, me parece que es uno de los fichajes de aquella época, sin ningún género de duda. Y luego fíjate que ese sistema con tres centrales, carrileros y doble punta, siempre acompañado por un delantero centro un poquito más de referencia. En aquella Juventus estaba Morata, pasó también por allí futbolista como Fernando Llorente. Ahí se le veía en su salsa, Paquillo. Sí, yo no sabría decirte, yo creo que a mí el Tevez que más me gusta es el de la Juve, fíjate lo que te digo. Estoy de acuerdo, sí. Quizás por ya el punto más de madurez, quizás también porque se sentía el líder, muy probablemente, de la Juve, cosa que a lo mejor, como hemos comentado antes, había muchos más egos, muchos jugadores con mucho protagonismo, tanto en United como en City, pero el de tenía ese puntito de, bueno, eso ya completísimo, y a mí me gustó mucho. Y evidentemente, tú lo has dicho bien, tanto en el sistema que heredó Allegri de Conte, de los tres centrales, carrileros y demás, había una segunda punta muy bien, y yo creo que donde ya terminó de brillar fue aquella temporada que llegaron a la final de la Champions contra el FC Barcelona, compartiendo punta con Morata, en ese rombo con Pogba, Marquisio, Pirlo, etcétera, que bueno, Arturo Vidal,
que alternaba mucho también. Arturo Vidal, creo recordar que era el vértice superior del rombo, y el chileno llegaba mucho, pisaba, tenía mucha llegada y bajaba mucho a recibir, a combinar con Marquisio o con Pogba, y luego hay unos números en Serie A espectaculares, a pesar de ser un jugador mucho más relacionado ya con la elaboración, la construcción del juego, que la propia finalización. Sí, sí. El Apache Tevez, Carlitos Tevez, que se retira. Por cierto, tenéis es una serie, es ficción, basada en hechos reales, que se suele decir, pero en Netflix, la serie Apache, que me parece que es súper recomendable. Te cuenta todas las penurias por las que ha pasado Tevez, que no es una ni dos, como hemos contado en la introducción del programa. Vamos ya con los 3 temas elegidos para 3 preguntas para Paquillo de esta semana. No son 3 preguntas en sí, son hablar de 3 partidos de selecciones, empezando por el partido de este finde que otorgó un billete a un equipo para el Mundial, que no es otro que el Gales 1, Ucrania 0. Con un disparo de Gareth Bale desde la frontal, desvía un futbolista de Ucrania, creo que es Yarmolenko, y acaba entrando. Con ese gol, Gales se clasifica contra Ucrania. A mí Gales no me enamoró, ni mucho menos. De hecho, venía de un partido que me pareció bastante flojo contra Polonia. Me parece que hace un partido flojete contra Ucrania, pero lo cierto es que acaba pasando. Es verdad que no defendió mal, que defendió bien, porque Ucrania es un equipo con soluciones, tanto en lo individual, jugadores con la zurda de Malinovsky, el propio Zinchenko, gente que se va por fuera como Yarmolenko, Chigankov, delanteros centro capaces de llenar el área, Yaremchuk, Dobchik. Pues al final me parece que supo defender bastante bien Gales, y hay que darle su mérito, pero me deja el partido de Gales un poco frío. Lo cierto y verdad es que Bale va a jugar un mundial, que eso tiene una parte de, no sé si decir morbillo, pero que creo que la carrera de un futbolista como Bale merecía haber disputado un mundial, y es histórico para Gales porque no iban a una gran cita de selecciones, en este caso cita mundialística, desde el 58, que se dice pronto, Paquillo. Sí, tiene dos titulares o 2 vertientes, ¿no? Lo de Gales. Sí, hablando de lo emocional, es verdad que esta generación, ¿no? Bueno, pues comandada evidentemente por Gareth Bale, que es su mejor futbolista, pero hablamos de los Allen, los Ramsey, los Davis o el propio Hennessy, que se ha salido contra Ucrania. Bueno, pues quizás merecían un broche así a su carrera. ¿Por qué no? Porque son todos jugadores que han jugado al máximo nivel, ¿no? Y en equipos élite, y evidentemente Gareth Bale, bueno, pues para el que sea muy pro Gareth Bale, y yo creo que ahí está, hay que olvidar un poquito su último año en el Real Madrid y quizás su poco compromiso y tal, pero como jugador, bueno, pues muchas veces hablamos, Bruno, de Ronaldo Nazario, Ibrahimovic han quedado sin Copa de Europa, o tal jugador, o el propio Ryan Giggs, por hablar de un galés nunca ha disputado una Copa del Mundo. Pues que no quede en el olvido eso, que Gareth Bale pueda, su figura pueda disputar una Copa del Mundo, que al final eso te engrandece. Y luego, con respecto al encuentro, estoy muy de acuerdo. A mí Gales me parece de las selecciones más pobres o que menos transmiten de todas las que van a ir a Qatar, y Ucrania ha vuelto a poner en la palestra todos los problemas que tiene. Es verdad que han defendido bien, es verdad que han defendido bien con una saga con Rodon, que es un jugador muy joven, con poco protagonismo, poco recorrido, con Ampadu, que no deja de ser una reconversión, pero al final ha aparecido la figura de Hennessy. Pero a mí me dice muy poquito esta Gales. Yo creo que Ucrania, evidentemente Ucrania tampoco podemos disociar todos los problemas sociales, de guerra, de inactividad de muchísimos futbolistas, por culpa de todo lo que está rodeando, por desgracia. Pero sí, es verdad que yo creo que ha competido muy bien y que es un equipo que propone mucho más futbolísticamente, y que yo creo que tanto tú como yo, Bruno, pues nos llama más la atención. Un equipo que quiere dominar más, que quiere tener más en la pelota, que con Zinchenko y Malinovsky efectivamente te puede causar muchos problemas, que Yaremchuk te pone de cara a todo el mundo y luego encima tiene colmillo, y que luego tiene gente, bueno, un poquito más desconocida como el central Zabarny del Dinamo de Kiev, que apunta manera, que te he leído que te gusta, y que bueno, que tendrán su oportunidad. De la pasada Eurocopa con Shevchenko en el banquillo demostraron que están preparados para más cosas, pero bueno, al final la azura de Bale estará en Qatar. Totalmente. Y bueno, veremos si es el punto final a su carrera, veremos si juega y elige equipo este verano. Bueno, claro. Sí, reconocí este fin de semana que tiene varias ofertas, así que habrá que estar atentos. Yo creo que no es descartable, al menos que juegue un añito más. Hay que decir que que no es que vaya a cumplir 38, va a cumplir 33 en el mes de julio. O sea que, un niño, Bruno. Sí, bueno, para ti, para mí sobre todo, un niño, absolutamente. Más fútbol de selecciones. La selección de Francia no pudo sumar ni siquiera un punto en el partido contra Dinamarca.
Hay que decir varias cosas de ese encuentro. Enseguida iremos a lo que es Dinamarca, que está demostrando que no fue una casualidad lo de la Eurocopa. Es una muy buena selección y Hjulmand está haciendo un grandísimo trabajo. Pero Francia, otra vez, Paquillo, el sistema con 3 centrales, jugó con Koundé, con Varane y con Lucas como centrales, jugaron con carrileros en aquel partido, Coman por la derecha y Theo por la izquierda, con 2 centrocampistas, 2 futbolistas en la medular, Tchouaméni y Kanté, y esos 3 puntas o el enganche que es Griezmann y 2 delanteros como son Mbappé y Benzema. No sé qué sensaciones te dejó. A mí el sistema no me acaba de convencer. Es verdad que al final pues futbolistas como Griezmann, sobre todo Benzema y Mbappé en el momento en el que están, si se juntan, a poco que tengan feeling en el campo, te pueden destrozar prácticamente a cualquier selección. Pero es que estamos hablando de la selección que mejor materia prima tiene, que más talento tienen en sus filas. Y en cambio colectivamente sigue dejando bastantes dudas. A mí sobre todo el partido de los carrileros no me acabó de matar ni mucho menos. Ni Coman ni Theo se acabaron de adaptar demasiado bien al sistema, Paquillo. Sí, yo creo que esta vuelta de tuerca de Deschamps en su momento de apostar por un cambio después de la Euro, de apostar por los 3 centrales, los carrileros y demás, sobre todo tiene mucho que ver con la vuelta a la selección de Benzema, ¿no? Tú lo has definido bien, Bruno. Griezmann, Mbappé y Benzema, este sistema sin extremos, los jugadores pueden partir por dentro, intercambiar posiciones, etcétera, etcétera, creo que los potencia. Ahí sí creo que puede ser interesante, ¿no? Dibujar esto sobre el césped. Pero es verdad que, bueno, que Francia sigue teniendo los mismos males endémicos desde hace años, ¿no? Una selección que no está preparada para llevar el protagonismo, el peso del partido, que el ataque posicional se atraganta teniendo que tener mucha posesión, porque creo que, bueno, está emergiendo ahora la figura de Tchouaméni, que bueno, que está muy de moda, ha hecho un enorme año en el Mónaco y apunta a que puede ser un buen organizador del juego. No solamente hay que destacar en el aspecto defensivo, pero faltan piezas ahí. Kanté, lo hemos visto en los últimos años, Pogba, Matuidi en su momento, Rabiot ha tenido un buen tramo final de temporada de la Juve, a mí me ha callado la boca, pero que tampoco creo que sea la solución y falta ese... no está enfocada en eso. Francia sin espacio se ahoga. Y también compro lo que tú has dicho, los carrileros 100 metros por delante, recibiendo mucho al pie, muy en estático, y al final, pues Dinamarca, efectivamente, una selección que defiende bien, que ha cimentado su éxito en que tiene un talento diferencial arriba, pero que sobre todo defiende muy bien, que encaja muy poquito, pues sacó todas las carencias de una Francia que, por nombre, pues probablemente sea la gran favorita en cuanto a europeos, no para el Mundial, pero sigue teniendo problemas que no se han solucionado en los últimos años. A mí me da la sensación que hay mucha jerarquía ahí en ese Griezmann, Mbappé, Benzema, pero que de momento no les hemos visto conectar de la mejor manera. El potencial de los 3 es brutal, pero yo todavía no he visto un funcionamiento colectivo que me lleve a pensar o que me lleve a estar seguro que van a ser titularísimos en el Mundial. Y veremos el rendimiento de Griezmann en los próximos meses, y es la estrella, una de las estrellas de la Francia campeona del mundo en 2018, pero yo no descarto que un centrocampista más, si sigue manteniendo esa idea de 3 centrales, engulla esa posición de Griezmann y haya una especie de 3-5-2, algo así. Un centrocampista con algo más de talento creativo, generación de juego, pero que además llegue al área. Bueno, veremos cómo va en los próximos meses. De centrocampistas, Tchouaméni, te leí que te gustó bastante, jugó de pivote algo más caído a la izquierda. De los 2 que había en el centro del campo, de Tchouaméni y Kanté, él era el que caía a la izquierda, Paquillo. Sí, acompañando el doble pivote a Kanté y ese perfil izquierdo, compensando la subida de Theo, porque es un jugador que yo creo que tácticamente sabe hacer muy bien las coberturas y sabe leer muy bien la ocupación de espacios para que el rival, cuando algún compañero se despliega, no haga daño por ahí. Y luego en la distribución bien, aseado, intentando cambiar la orientación, intentando mover rápido de lado a lado la pelota. Y sigo pensando que no es ese organizador, no es Jorginho, ¿no? Para que no entendamos. Pero yo creo que puede evolucionar en algo serio, porque técnicamente, individualmente, es un futbolista que eso lo tiene. Pero sí que es verdad que pienso que, pero esto también se puede, este debate extrapolar a si llega al Real Madrid, a donde llegue,
que necesita no acotarle mucho la posición. Creo que si se despliega y llega arriba, es verdad que ha hecho grandísimos partidos como pivote posicional y guardando la posición con Fofana, con Golovin, con Diop, con mucha gente por dentro, Bolan en el Mónaco y él guardando la cobertura de todos, pero yo creo que es un jugador que necesita metros y que por naturaleza, si lo dejas desplegarse, va a darte más cosas sobre el césped. Cuando puede abarcar más campo, es un futbolista que marca las diferencias, para mí totalmente. Y de un centrocampista a otro. Vamos a acabar hablando de la goleada de Países Bajos en Bélgica. El desplazamiento no era muy largo, Paquillo, hay que decirlo, para los aficionados de Países Bajos, pero fueron en masa y se lo pasaron realmente bien porque golearon al equipo de Roberto Martínez, goleada por 1-4. Lo quería centrar en la figura de Frenkie de Jong. De Jong en el Barça ha jugado para mí algún partido bastante bueno, pero no hemos visto la versión del De Jong dominante, sobre todo, que disfrutaba tantísimo del juego del Ajax, de Erik ten Hag. En cambio, con la selección generalmente le vemos en un perfil más mandón. Lo puso Louis van Gaal en un equipo que juega con 3 centrales y carrileros, una especie de doble pivote en el que Frenkie de Jong llevaba o tenía las llaves del equipo y le acompañaba Klaassen, y con un media punta por delante como era Berghuis. Al final vimos una versión de Frenkie de Jong bastante más parecida a la del Ajax que la que vemos en el Barcelona. Me gustó y creo que puede llegar a tener bastante continuidad, pero creo que el paso de ver a un gran Frenkie de Jong, sea en el club que sea en el Barcelona, en el United, si acaba recalando allí o donde quiera que sea, incluso con su selección, pasa por darle la libertad de ser el jugador que baja a recibir el primer pase de los centrales, es decir, sentirse el dueño del centro del campo, y es verdad, tener un perfil al lado de un futbolista que se adapte un poco posicionalmente a lo que va haciendo Frenkie de Jong. Si va creciendo con el equipo, va subiendo metros, va ganando altura, pues guardarle un poquito las espaldas. Si es el futbolista que baja a recibir, pues también situarse en una altura diferente, ser una línea de pase, y favorecer al fin y al cabo que Frenkie sea ese centrocampista mandón que tanto nos gustó en ese partido contra Bélgica, Paquillo. Sí, parece ser que, a ver, evidentemente quien nos esté escuchando pensará, y es así, que mientras que esté Sergio Busquets en el Barça va a ser difícil que eso ocurra, ¿no? Quiero decir que el español se adapte a lo que hacía la Sessone, por ejemplo, en el Ajax, que por eso destacó tanto, ¿no? Claro. Que sabía cuándo, se movía, ¿no? Efecto dominó dependiendo de lo que hiciese De Jong. Es verdad que a mí en Países Bajos me ha gustado mucho todo lo que he visto desde que llegó Van Gaal. Este partido en concreto efectivamente lo acompañó Klaassen, que Klaassen ya no es ese llegador por antonomasia, se ha reciclado un poquito, también el propio Ten Hag la ha reconvertido en el Ajax, ha guardado un poquito más la posición, evidentemente con la licencia de Eredivisie, pudiendo desplegarse cuando él desea. Y con Berghuis, que también ha pasado de ser ese extremo derecho del Feyenoord que la rompía recibiendo al pie de más, a jugar mucho por dentro este curso también, compensando lo que hacía Gravenberch, etcétera. Y eso lo han extrapolado a la selección y De Jong se siente muy cómodo en ese sentido. También hemos visto otros partidos que le ha acompañado Wijnaldum, incluso Koen Meiners, y yo creo que con Koen Meiners se siente menos liberado, porque Koen Meiners también es un jugador que necesita mucho contacto del balón, pero con este esquema, este 11, estos compañeros cerca, lo que tú dices, también tener un sistema de 3 centrales atrás con un propio Van Dijk que te permite, si se van todos arriba, por decirlo de alguna manera, si el De Jong despliega, conduce, intenta la asistencia, llega a la frontal rival, incluso Klaassen o Berghuis, Van Dijk sabe que tiene detrás una red de seguridad importante. Van Gaal creo que entiende que hay que dar las llaves del equipo a De Jong, que hay que darle esa libertad para, si quieres estar en la base, debe estar en la base y organizar y permitir que los interiores se muevan. Si tú necesitas llegar arriba y ser determinante en la asistencia, en el último pase, o simplemente buscar romper en vertical, hazlo, y la verdad que a todos nos gusta este De Jong. Yo, al menos para mí, no me parece el De Jong del Fútbol Club Barcelona, y es una auténtica lástima, pero es así. Sí. De hecho, después del partido se deshacía en elogios Louis van Gaal del partido de Frenkie de Jong. En otros partidos interesantes, pues perdió Inglaterra 1-0 en campo de Hungría. Es verdad que fue el debut de Bowen, del futbolista del West Ham,
con la camiseta inglesa, y empataron a 1 Italia y Alemania en un encuentro que jugó con muchísimos chavales, muy, muy jóvenes. La nueva Italia, podemos decir, partido también interesante para ir viendo cositas. Marcó Kimmich para la selección alemana. Ganó Portugal a Suiza, le metió un 4-0, doblete de Cristiano Ronaldo. Le leía al compañero portugués Nicolás Vilas, ojo a este dato, Paquillo, que es la hostia, por decirlo claramente. Pauleta ha marcado 47 goles, Eusebio ha marcado, con la camiseta de Portugal, Eusebio marcó 41 y Nuno Gómez, que ojo a la cifra de Nuno Gómez, marcó 29. Cristiano Ronaldo ha marcado más que los tres juntos. Cristiano Ronaldo lleva 117 goles con la camiseta de Portugal. ¿Recuerda Bruno la Eurocopa del 2004 cuando nos eliminó con ese golito de Nuno Gómez entre las piernas de Helguera? Claro que me acuerdo, ¿no? Claro que me acuerdo, sí. ¿Qué partido hizo Cristiano Ronaldo? Un imberbe Cristiano Ronaldo contra Raúl Bravo y etcétera. Cuando no iba con Portugal nos vacunaron, y cuando iba con Portugal, que era en la final contra Grecia, va y palman. Que íbamos, yo creo que íbamos todos con Portugal. En aquella final. Es terrible, fue terrible, vaya. Bueno, vamos con las preguntas de los oyentes, que ya sabéis que las podéis dejar en @playfutbol o también en los comentarios de iVoox. David32 dice: hola, suponiendo que no haya problemas de lesiones, ¿qué 11 y qué sistema pondríais para España? Dice: yo estoy deseando que Fati llegue a Qatar 22 sin lesiones y con rodaje. Paquillo, tu sistema y tu 11, si pudieras elegir, ¿cómo jugarías con la selección española de Luis Enrique? Bueno, yo mantendría el 4-3-3, Unai Simón, Azpilicueta lateral derecho, Marcos Alonso lateral izquierdo, aquí seguro que verán crítica, Pau Torres y Laporte, mi pareja de centrales, luego pivote Rodri Hernández. Sé que Sergio Busquets y en esta etapa de Luis Enrique ha estado mejor que en el Fútbol Club Barcelona, pero creo que lo de Rodri tiene que ser sí o sí. Thiago Alcántara interior derecho, Pedri interior izquierdo, Dani Olmo de falso 9. Yo creo que el partido que hizo con semifinales de la Eurocopa pasada contra Italia dibujó un futurible Dani Olmo ahí. En derecha o en izquierda, bueno, las bandas que alternen como quieran. Ferran Torres y Sarabia. Para mí eso sería mi 11. Me mola muchísimo. Yo he tenido muchos problemas con el extremo derecho, pero se parece bastante, o sea, me parecen mucho los 11. Por ejemplo, hemos clavado el centro del campo y es ir bastante a contracorriente, no meter a Gavi titular, tal y como están las cosas ahora mismo. Pero bueno, yo he metido Unai Simón en portería, Azpilicueta y Marcos Alonso también son mis laterales. Yo he metido a Íñigo Martínez, es un central que me encanta. Creo que es el más expeditivo de los que tiene España, los que tienen nómina al menos Luis Enrique. He metido a Íñigo y Laporte como centrales titulares, con Rodri, Thiago y Pedri en el centro del campo, que insisto, no poner a Busquets y a Gavi ahora mismo parece casi una herejía. Y a ver, al final lo he hecho un poco diferente y sé que no es su mejor posición, y a mí donde más me gusta, estoy con Paquillo, es falso 9, pero he metido a Dani Olmo por la derecha, porque eso me permite meter a Dani Olmo por la derecha, Ansu Fati en la izquierda, y creo que Morata ha rendido bastante bien con la selección española, también con la Juve, y que hace muchas cosas de las que quiere Luis Enrique. Para empezar, en la presión, creo que que no es que mejore a Raúl de Tomás, sino que le saca las vergüenzas prácticamente al delantero del Español. Pues yo también mantendría el 4-3-3 y este sería mi 11 para Qatar 2022. Más de iVoox. Julen nos dice: la pregunta que lanzo para Bruno y Paquillo sobre el supermeritorio segundo puesto del Marseille. Más que meter el bisturí al equipo, me gustaría que dijerais quiénes son vuestros futbolistas del equipo de Sampaoli favoritos y por qué. Dice que se prevé la marcha de Saliba. Bueno, sí, Saliba va a salir, va a estar en el Arsenal, lo ha confirmado él este fin de semana. A mí Saliba, por su jerarquía en la defensa, capacidad de mando, la manera en que saca el equipo jugando desde atrás, me encanta. Boubacar Kamara también, mediocentro de hacer progresar el equipo. Para un equipo que quiera ser dominante, me parece que es un fichajazo. También se va al equipo de Gerrard, al Aston Villa, y por decir a un mítico, Dimitri Payet. Paquillo. Evidentemente voy a cambiar todo de Payet, pero los tres míos eran los mismos: Saliba, Kamara y Payet. Pero sí es verdad que me ha gustado, a pesar de ser muy guadianesco, la temporada de Cengiz Under, ¿no?, del turco. Son 10 golitos en Serie A, 2 asistencias, no ha sido siempre titularísimo, pero siempre que Sampaoli ha apostado por él, ha dejado
desborde, ha dejado último pase, ha generado peligro, y yo creo que también este segundo puesto en parte gracias a esa técnica individual que tiene el turco, que insisto que es muy guadianesco, pero yo sigo creyendo en su talento. A mí me gusta también Matteo Guendouzi, ¿eh? Creo que es un Sí, futbolista ha que crecido. le mete mucho ritmo al juego, tiene que mejorar algo en toma de decisiones, en ese ímpetu con el que juega siempre, pero me parece un futbolista también interesante. Y la última pregunta, Enrique Zumalave nos dice en Twitter, se ha publicado en prensa que Tchouaméni está cerca de Liverpool y de Madrid. Después de la final de la Champions y viendo la temporada en perspectiva, ¿dónde creéis que encajaría mejor? ¿Dónde tendría más fácil la titularidad a corto o medio plazo? Pues respuesta para Enrique. Paquillo, ¿tú qué crees? Lo primero que es buena pregunta, es muy buena pregunta. Muy buena, molona, sí. Sí, porque encajar mejor por cualidades y por todo, ¿no? Por físico, técnico y demás, yo te diría que la Premier League, el Liverpool en concreto, lo que quiere Klopp. Y encima a corto plazo puede ser que Henderson le quede poquito recorrido ya y podría entrar ahí a uno de interiores, incluso, bueno, a ver, entendiendo que yo lo veo como interior, no como medio centro, pero también como tener ese relevo de Fabinho. Pero yo creo que por necesidad y demás, en el Real Madrid, yo lo vería antes en el Real Madrid, sinceramente. A mí es un futbolista que me gusta mucho, pero mucho. Lo cierto es que en un centro del campo futuro del Real Madrid, lo fácil es pensar que Tchouaméni o Camavinga, uno de los dos de pivote, el otro de interior, y Valverde completando el centro del campo, pues son tres jugadorazos de un nivel brutal que van a ser de los mejores centrocampistas de los próximos años, sin ningún tipo de duda, o yo tengo muy pocas. Pero también me parece que se complementan poco. Ahí me falta un jugador que con balón marque un poquito más las diferencias, ¿no? Y seguramente, a ver, no es que no se complementen, ¿eh? O sea, sería un centro del campo brutal, pero para un equipo como el Madrid, que muchos equipos se le van a encerrar y demás, me faltaría, es que claro, venimos de Kroos y Modric, Paquillo, es que son palabras tan mayores que cuesta pensar en recambios, cualquier tipo de recambio. Pero sí que es cierto que me faltaría alguien que, pues eso, que marcara un poquito más las diferencias con balón. Y en el Liverpool, yo ahí me voy a mojar y le voy a llevar la contraria a Paquillo. Yo voy a decir que en el Liverpool, en un espacio de 2 años máximo, sería titular. Así que... Sí, puede ser. También, fíjate, Bruno, yo he leído que quieren varios equipos, en concreto la Juve, a Naby Keita, Fíjate que yo creo que podría salir del Liverpool, sería un perfil... Bueno, sería un hueco que quedaría libre en la medular y ¿por qué no? La verdad que pensándolo, por eso he dicho que es tan buena pregunta, porque te hace mucho dudar. Yo estoy contigo en que el Real Madrid necesita un perfil más creativo. Yo creo que el Real Madrid haría bien en quedarse de momento con Dani Ceballos y no existe un relevo de Kroos y de Modric, ¿verdad? Pero ese Valverde, Camavinga, Tchouaméni suena un poco redundante. Sí, me lee el pensamiento futbolístico Paquillo. No sé si preocuparme o alegrarme, creo que lo segundo. Paquillo, que nos quedamos sin tiempo. La semana que viene más. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo enorme, Bruno. Chao, chao. Play Fútbol. Como hemos anunciado justo cuando empezábamos el programa, el tramo final de este episodio se lo dedicamos a Fútbol en una nación dividida, el fútbol alemán de 1945 a 1990, que es el libro que ha escrito nuestro compañero José Miguel Villarroya, colaborador en la SER, también en el AS, en Gol, bueno, en 1000 medios de comunicación, está en Televisión Española, WITV, bueno, y es un auténtico loco del fútbol alemán, bueno, de todo el fútbol en general. Además es que es historiador, periodista, teólogo, filósofo, bueno, un libro abierto, el bueno de José Miguel, que ya nos escucha. Hola, José Miguel Villarroya, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buena, Bruno. Un placer estar en tu programa. Igualmente, que nos hayas acompañado. Un libro que además tuve la suerte de prologar. Y te digo la verdad, me hizo ilusión cuando me llamaste, cuando me escribiste para hacer el prólogo del libro, porque te juro que no conozco a nadie, primero, que sepa tanto de la historia del fútbol alemán, y segundo, que lo viva y lo explique con tanta pasión como tú. Hay que decirle a la gente que tú viviste, o sea, tú conoces muy bien de lo que estás hablando, entre otras cosas, porque en un tramo en el que explicas cosas del libro, viviste en el lugar, precisamente. Sí, pues, hombre, para mí primero ha sido un placer que aceptaras prologar el libro.
porque tú también eres una persona que sabe mucho de fútbol alemán y también de otro fútbol. Bueno, yo viví, digamos, 2 veces en Alemania. Digo 2 veces en Alemania porque la primera fue en la extinta República Democrática Alemana, de la Alemania comunista, desde finales del año 86 hasta la desaparición de la RDA, y luego en el año 90, y luego viví de nuevo, volví a España y luego me volví a vivir a Alemania a mediados de los años 90, ya en la República Federal Alemana ya reunificada. Y es verdad pues que, como entre otras cosas, pues soy también un enfermo de fútbol, como sabes, pues seguía el fútbol en Alemania y primero, bueno, los equipos de la RDA y después ya también estaba en la RDA seguía la Bundesliga, porque en Berlín se podía seguir más o menos la Bundesliga de la República Federal Alemana, y luego ya, pues una vez vuelto, pues ya la Bundesliga, que siempre he seguido y nunca he dejado de seguir, como bien sabes. Y es un poco batallar, ¿no? Porque ya sabes que aquí en España pues se tiene la sensación de que la Bundesliga es una liga menor, que la gana siempre el Bayern, ¿no? Y todas estas cosas, un poco estos mitos, ¿no? Que hay en torno al fútbol alemán, y bueno, todos aquellos, no solo yo, sino todos aquellos que hacemos Bundesliga y fútbol alemán, pues intentamos derribar, que es un poco lo que he pretendido hacer también en el libro que he escrito, de derribar un poco los mitos sobre el fútbol alemán, especialmente los mitos que se construyeron en torno al fútbol en la RDA, sobre todo a partir de la desaparición del país. Es muy interesante lo que dices. Yo además he podido ver en alguna serie, además de documentarme, he podido ver en alguna serie en televisión la visión que se tenía en la RDA, ya no del fútbol, pero del deporte en particular, y creo que es bastante, valga la redundancia, pero es bastante particular y creo que hay que explicarlo bien, y nadie mejor que tú para hacerlo. Pero empecemos un poquito desde el principio. Tú te vas en el libro hasta 1945, empecemos por ahí. ¿Qué impacto tuvo el nazismo en el fútbol alemán? Bueno, el libro tiene un primer capítulo, porque yo he creído que es importante ponerlo, porque la historia del fútbol alemán es bastante desconocida aquí. El primer capítulo del libro es el fútbol alemán desde sus orígenes hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí está todo el fútbol, resumido evidentemente, pero está una historia del fútbol alemán hasta ese momento. El nazismo tuvo mucha importancia, porque el nazismo evidentemente lo que hizo fue transformar toda la sociedad alemana, ¿no? Y todo el modelo de Estado. Entonces hay que decir que Alemania no tenía una liga como la podemos entender aquí, ¿no? Pues ya aquí en España, pues ya en los años 20 había una liga, en Inglaterra también, en Francia también, una liga parecida a la que vemos ahora, ¿no? Como es la Bundesliga. Sino que eran campeonatos, digamos, regionales, para entendernos, ¿no? Y entonces al final pues se jugaba lo que se llamaba el Trofeo Victoria, que se jugaba en los campeones de las ligas regionales, jugaban una liguilla entre ellos, y los 2 primeros jugaban dividido en 2 grupos, y los 2 primeros de cada grupo jugaban una final. El campeón pues era, digamos, el campeón de Alemania. Entonces los nazis lo que hacen es cambiar la división administrativa del país, y lo que crean son los Gaus, que son una especie de distritos administrativos, y se crea la Gauliga, las Gausligas, que son las ligas de distrito, y al final el campeón de cada Gau pues juega juega pues lo que era el Trofeo de Victoria, que sigue teniendo el mismo nombre. El tema es que, claro, los nazis lo que hacen es evidentemente purgar los equipos de fútbol de presencia de judíos y de elementos que ellos llamaban degenerados, es decir, gente que fuera de izquierda, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Alemania, antes de la llegada de los nazis, antes de la República de Weimar, hay una liga que se llama la Liga del Hot Sport, que es una liga que monta el Partido Socialdemócrata y el Partido Comunista, una liga de fútbol, y ahí juega entre varios equipos, y hay un jugador importante que es Josef Sila, que será el padre de Uwe Sila y de Dieter Sila, ¿no?
juega en un equipo del Rotensport antes de fichar por el Hamburgo. Bueno, todo eso desaparece y evidentemente lo que se crea son por los equipos de fútbol, evidentemente limpios, no, tenía que ser de raza aria. Bueno, durante el nazismo el equipo principal es el Schalke 04, ¿no? Que es el equipo que más títulos gana de Trofeo Victoria, gana más pokal, es decir, más copas, y tiene a los que se puede considerar los dos mejores jugadores de la época, que es Franz Stepan y Erich Kurovska, que son dos delanteros que además jugarán en la selección y que tienen buenos contactos además con el régimen. Se dice que el Schalke era el equipo del régimen y que incluso Hitler había ido a ver algún partido del Schalke, lo cual no es lo de Hitler no es cierto porque no le gustaba para nada el fútbol. A Hitler no le gustaba el fútbol, pero en cambio sí que decían que el Schalke era el equipo del gobierno nazi en aquella época. Bueno, digamos que los nazis utilizaron, porque claro, el Schalke, hay que decir, y la gente sabe, es el equipo minero, ¿no? Es el equipo del minero de la cuenca del Ruhr. Entonces los nazis lo utilizan como equipo popular, ¿no? Equipo del pueblo y que gana, ¿no? Entonces es verdad que muchos altos dirigentes del partido nazi sí que son socios del Schalke y van a ver partidos del Schalke, pero Hitler no va nunca porque no le gusta mucho el fútbol. ¿sí? Ve a la selección alemana cuando las Olimpiadas, que por cierto hace un papel bastante discreto en las Olimpiadas del 36, y le cuesta el cargo a Otto Netz, que es el seleccionador, ¿no? Porque se pensaba que tenía que ganar y la República, Checoslovaquia lo elimina en cuartos de final. Bueno, digamos que es el equipo tal. Claro, digamos que en la guerra es la destrucción, ¿no? de Alemania, la división del país, por lo tanto, evidentemente, los nazis pues son los responsables, ¿no? de que haya la división del país, porque Alemania pierde la guerra, y la destrucción total de la gran mayoría de clubes por el tema de los bombardeos, por batallas, sobre todo en la parte que luego será la RDA, que es donde los combates más duros en territorio alemán se producen, lo que luego es la antigua la RDA, y por lo tanto allí queda todo destrozado. Y evidentemente se cuenta, entonces ya entra en el segundo capítulo, que es el capítulo que yo hablo del fútbol alemán durante la ocupación, es decir, que la ocupación entendida, porque sigue habiendo luego tropas de los aliados en Alemania, pero digamos que en el año 49 ya se proclama la República Federal Alemana por un lado y la República Democrática por otro, pero del 45 al 49 Alemania está dividida en zonas administrativas de ocupación, ¿no? Entonces yo ahí hablo en ese capítulo de la recuperación del fútbol en cada zona administrativa administrada por los aliados. Y la primera donde empieza a haber fútbol y se crea una liga regional, que es la Oberliga Süd, es en la zona de ocupación americana, porque los americanos son los más laxos en el tema de la ocupación y prácticamente al poco de acabar la guerra se juega un derbi en Múnich entre el Bayern y el PSV München, 1860, que juegan entre jugadores que han vuelto de la guerra y aficionados, ¿no? Pero se juega un derbi, prácticamente se juega en la calle, porque el estadio del Bayern de Múnich está destruido, ¿no? El estadio comunal está destruido, ¿no? Pero sí que ahí se empieza a crear y se crea una liga. También es la más potente porque es la primera zona que se recupera mejor económicamente, y en esa liga pues empieza a jugar el Bayern, el Múnich 1860, el Stuttgart, el Karlsruhe, el Kaiserslautern, y es, digamos, la más potente. Y a partir de ahí pues se crea la liga en la zona de ocupación británica, finalmente en la francesa, que hay que decir que el Sarre estaba separado porque estaba pendiente de un referéndum internacional, y por ejemplo el Saarbrücken juega en la liga, en la segunda división francesa, porque los habían asimilado a Francia, ¿no? Y por el otro lado, en la zona comunista y en la zona administrada por la Unión Soviética, empiezan a surgir equipos. Los equipos se disuelven.
que eso lo debían haber disuelto todo, porque estaba en los tratados de la conferencia de Yalta, pero bueno, no se disuelven. En la zona soviética sí, pero los equipos de fútbol antiguos pueden existir como sociedades deportivas. Y al poco tiempo, en el año 47, por los sindicatos y por la juventud alemana, la Juventud Libre Alemana asociada al Partido Comunista, Sí. se organizan torneos de fútbol para animar a la población, que es lo que será el surgimiento de la Oberliga. Y en el año 47-48 se juega una liga, pues no una liga, se juega un campeonato alemán, donde juega el campeón de cada zona de ocupación más el campeón de Berlín, ¿no? No explico el funcionamiento, cómo se crea la Liga Berlín, porque es muy liosa, ya en el libro que lo lea lo podrá ver. Correcto. Pero sí. está sujeto a los problemas políticos del bloqueo de Berlín, por los soviéticos, etcétera. Con lo cual al final prácticamente solo juegan los equipos de las zonas de ocupación, digamos, aliadas occidentales. Porque los equipos de Alemania, lo que sería la Alemania Oriental, juegan los cuartos o semifinales, pero luego los retiran por temas políticos y demás. ¿Cómo se concebía el deporte, en este caso el fútbol? ¿Qué idea se tenía, cómo se trabajaba en la República Democrática Alemana, José Miguel? Bueno, digamos que en toda Alemania, el deporte siempre ha sido muy importante para la gente. Se fue a formar parte del acervo cultural alemán. Entonces, para los alemanes el deporte es muy importante. Esto, entonces, tanto en una Alemania como en otra, siempre ha tenido mucha importancia. Entonces, es cierto que en la Alemania, lo que sea la RDA, la Alemania comunista, digamos, el deporte formaba parte de lo que era la vida del ciudadano. Se entendía que hacer deporte era sano para el cuerpo y para la mente del ciudadano, y servía para formar ciudadanos, que los ciudadanos estuvieran sanos y bien. Entonces el Estado se ocupaba del deporte. Entonces, lo que hay que decir es que en la RDA no existían clubes de fútbol tal como lo entendemos aquí. Es decir, porque los clubes de fútbol primero son sociedades deportivas, ¿no? Que son lo que he dicho antes, que eran los antiguos clubes de fútbol, se convierten en sociedades deportivas. Entonces habrá gente que verá delante del nombre del equipo de fútbol, para entendernos, si no nos liamos, las siglas SG, que significa Sportgemeinschaft, que es sociedad deportiva. Uh-huh. Esto se cambiará cuando se crea ya la RDA en sí, y entonces en el año 50 se crean los planes de desarrollo de la economía alemana. Entonces, dentro de esos planes de desarrollo se establece que el deporte es pieza fundamental en el desarrollo y en la evolución del país y de los ciudadanos de la RDA. Y el fútbol tiene una importancia capital. Entonces, como el fútbol lo pone como algo capital, importante, ¿no? Y entonces el fútbol, lo que se hace es que el fútbol, para que tenga un desarrollo importante, pasan a formar parte de las empresas. Entonces, al lado de del nombre del club están las siglas BSG, que son Betrieb Sportgemeinschaft, que son sociedades deportivas de empresa. Y luego las empresas, hay que decir que no eran privadas, eran estatales. Entonces, cada empresa se dedicaba a lo que hacía. Entonces, detrás de esas siglas hay el nombre de la actividad. Por eso se ve, por ejemplo, Dinamo, que eran los que pertenecían a la policía secreta o a la policía normal y corriente, el Volkswagen, que eran los que pertenecían al ejército, Turbine, que eran las empresas de hidroeléctricas, Chemie, que era de química, etcétera, etcétera. Entonces, cada ciudad se establecía como un polo de desarrollo. Cada ciudad tenía una empresa matriz. Entonces, en esa ciudad es donde se crea el club de fútbol, la sociedad deportiva de empresa. Y a partir de ahí se va desarrollando. Hay que decir que los jugadores de esos clubes de fútbol, para entendernos, eran trabajadores de la empresa. Claro. Es decir,
porque el fútbol en Alemania, también en la República Federal, hay que decirlo, eran amateurs. Es decir, no cobraban por ser jugadores de fútbol, cobraban por ser trabajadores de la empresa. Lo que pasa es que tenían, al ser jugadores del club de fútbol, tenían una serie de horas que se las dedicaban a entrenar, a preparar el partido, a viajar, a jugar a fútbol, que entonces se les reducían de las horas de trabajo. Pero eran trabajadores de la empresa, eso se entiende, porque cuando luego habrá los problemas de jugadores que se van de los equipos que pasan a la República Federal Alemana, de los equipos Dinamo, que eran de las Stasi, para entendernos, Sí. o del Volkswagen, que eran del ejército, hay que decir que esos jugadores no es que fueran jugadores de fútbol, es que eran policías. Ya, claro. Sí, sí. O eran espías, para entendernos, o eran militares, ¿no? Entonces, claro, el tema es diferente, ¿no? Pero luego hay varias ligas, esto digamos sería lo que es la Oberliga, ¿no? Para entendernos, que es la liga mayor, pero luego hay la liga de segunda división, tercera, y la liga de los Bezirke, que eran estos administrativos, y hay mucha importancia sobre todo en la cantera, trabajo importante de cantera, y se desarrollan centros de rendimiento en la cantera, porque el fútbol debería servir también para introducir a los jóvenes en el deporte. Por lo tanto, es diferente, ¿no? No hay un deporte profesionalizado como empieza a haber en la República Federal Alemana, aunque es cierto que al principio, hasta la creación de la Bundesliga, digamos que los jugadores en la República Federal Alemana son semi-amateurs, ¿no? Tienen una cosa que se llama el Vertragsspieler, que son jugadores contratados, que entonces se les establecía un máximo de lo que podían cobrar y se establecía un máximo que se podía hacer de traspasos de jugadores entre equipos de fútbol de la República Federal Alemana. No sé si es un mito o no lo que se cuenta de que al pertenecer al bloque comunista eso se trasladaba también, ¿no? Una visión mucho más colectiva de la sociedad, una visión también más colectiva del deporte, se anulaba un poquito la libertad individual, si es que se quiere decir así. ¿Qué parte de mito, qué parte de verdad hay en eso, José Miguel? Es un mito. Hombre, es verdad que en la República Democrática Alemana se establecía, bueno, porque eso es el comunismo, ¿no? Es decir, interesa más el colectivo que no la individualidad de la persona, ¿no? Y se busca lo mejor para el colectivo y no para la persona individual. Es cierto que en un principio sí que hay un poco de rigidez en planteamientos, porque es verdad que muchos jugadores y muchos entrenadores, antes, cuando no hay todavía el cierre total de las fronteras entre una Alemania y otra, pues muchos jugadores y entrenadores de lo que había sido el fútbol alemán antes de la guerra, pues se pasan o van a la República Federal Alemana, y bueno, otros se quedan, y es verdad que al principio pues hay esos recelos y el partido controla más y es un poco más complicado. Pero sí que es verdad que luego ya empiezan a venir sobre todo entrenadores húngaros, algunos de ellos de la escuela de la Aragnistat, ¿no? Sí. De todo ese fútbol húngaro, y empiezan a establecer ya trabajos que, bueno, pues donde se trabaja también el talento individual, y empiezan a surgir jugadores que, bueno, importantes y que juegan muy bien a fútbol, y ahí nadie les corta. Hombre, yo supongo que tampoco debían ser tan zoquetes cuando los equipos de la República los equipos de la República Federal Alemana les hacían ofertas para llevárselos, ¿no? Entonces yo creo, sí, hombre, y es verdad que nos podemos acordar de los últimos, porque los que pasaron a última hora cuando cayó el muro y pasaron a la República Federal Alemana, uno fue Matías Sammer, que fue Balón de Oro, ¿no? Sí, por lo tanto, pero bueno, esto ya son de la última época, pero los de ya, sobre todo a partir de los años 50, empiezan a aparecer jugadores que empiezan a tener una muy buena calidad de toque, y hay jugadores que, bueno, incluso son captados o intentan ser captados por la República Federal Alemana. Algunos se van, otros no,
Es decir, que por lo tanto ahí ya se empieza a poner. Lo que pasa es que, a diferencia a lo mejor de lo que pasaba en la República Alemana o en la Europa Occidental, es evidente que el jugador talentoso tenía que poner el talento al servicio, ¿no? Y es verdad que si empezaba a jugar o a hacer determinadas cosas individualmente y luego el equipo perdía, pues sí que ahí pues se le decía, oye, tal, pero ahí no se cortaba al jugador talentoso su capacidad, lo que pasa es que lo tenía que poner al servicio del colectivo. ¿Y cómo se vive el título que gana la República Federal Alemana, el Mundial de 1990, en una Alemania que está a punto de tirar abajo el muro de Berlín? ¿Cómo son aquellos meses, José Miguel? Bueno, te he de decir que la victoria de la República Federal Alemana se celebró también en la RDA por mucha gente. Digamos que era un periodo de ilusión, y mucha gente celebró la victoria de la República Federal Alemana. Prácticamente ya está bonificado, faltaba, digamos, a los 3 meses ya se unificó, pero para muchas cosas, yo estaba viviendo allí, ya muchas cosas ya prácticamente eran de la República Federal Alemana. Hombre, lo que vino después fue el capitalismo salvaje en la República Democrática Alemana, y para centrarme en el fútbol, pues cuántos años ha habido que no ha habido un equipo de la ex-RDA en la Bundesliga que haya tenido un papel mínimamente destacado hasta ahora, que ha aparecido el digno Unión Berlín, ¿no? Sí. Porque, digamos, los equipos desaparecieron prácticamente todos. Se hizo una última Oberliga, que fue la temporada 90-91, para decidir qué equipos pasaban a Bundesliga 1, a Bundesliga 2, y luego iban a las Regionalligas. Bueno, la mayoría de los jugadores de los equipos habían perdido todos los jugadores, por los había fichado los equipos de la República Federal Alemana. Quedó el Hansa Rostock y el Dinamo Dresde, y tal como subieron, a primera bajaron. Luego es verdad que el Hansa Rostock subió y estuvo algunos años, incluso jugó previas de la UEFA o de la tal, pero en general los equipos de la red han desaparecido. Y está el Unión Berlín, que dignamente mantiene el papel ahí, pero hacía años que no hay nadie. Y en segunda Bundesliga, que prácticamente no queda nadie. Ha bajado el Svergi Aue, que era el antiguo Bismut Aue o Bismut Kalmarstadt, y poco más. Es decir, es que, bueno, el Magdeburgo que ha subido de tercera, pero el Dinamo de Dresde ha bajado de segunda a tercera. Y tú fíjate, hay una cosa curiosa. De tercera a división, de tercera Bundesliga a Regionalliga, bajan 4 equipos. En cambio hay 5 Regionalligas. La Regionalliga Nordost, que es la que coge todo lo que era el territorio de la DRDA, el campeón siempre tiene que jugar un playoff con uno de los campeones de las otras Regionalligas, que se van turnando. Bueno, este año el campeón era el Dinamo Berlín. Bueno, ha perdido el playoff con el Oldenburgo, que era el campeón de la Regionalliga Nord, pero tú fíjate la injusticia. Es decir, luego ha subido el de la Regionalliga Bayer, la Regionalliga Sud y la Regionalliga West. El campeón siempre de la Nordost, de la Regionalliga Nordost, que es la RDA, tiene que jugar un playoff. Y los otros van cambiando. Sí. Es decir, el fútbol de la RDA ha desaparecido. Bueno, tal como era el fútbol en la RDA, desapareció el primer momento, pues se acabó. Pero no hay nadie. Es decir, a veces te dice gente, no, el Leipzig, pero el Leipzig no era el equipo de la RDA. El Red Bull Leipzig o Rasenbull Leipzig se creó en el 2003. El equipo histórico de la RDA de Leipzig, que era el Lokomotiv Leipzig, que está perdido en Regionalliga. Bueno, ya no queda nada. Es decir, del fútbol de la RDA no queda nada. Más allá del nombre de los equipos, porque mantienen el nombre, pues no queda nada. El que quiera buscar algo de resquicio de fútbol de la RDA, verdad que el Unión Berlín mantiene cosas por la idiosincrasia del club y demás, pero tampoco es lo que era durante la RDA. Sí, pero ya no hay nada. Es decir, el fútbol desapareció. Y bueno, pues
Y además, ya no solamente eso, dime cuántos jugadores nacidos en los territorios de la RDA están en equipos grandes. Toni Kroos, ¿no? Toni Kroos. Toni Kroos, sí. Pero claro, que Toni Kroos, Toni Kroos tenía 3 meses o 2 años, no sé, cuando se cayó la RDA. Sí, bueno, pero Toni Kroos, a partir de ahí es que no hay nadie. Es decir, porque no hay inversión, no se invierte, por lo tanto no hay trabajo de cantera, no hay nada. Claro, la cantera sí, el Leipzig sí, pero bueno, ya repito, no es un equipo de la RDA, pero los equipos de la antigua RDA están desaparecidos, no tienen ni cantera ni tienen nada. Entonces, bueno, esto es lo que hay, es decir, el fútbol desapareció, ahora es el fútbol, bueno, lo que vemos en la Bundesliga, y se acabó. Y yo, más allá del Unión Berlín, pues veo muy complicado que algún antiguo equipo de la República Democrática Alemana pueda subir, entre otras cosas porque ahí hay que meter mucho dinero y las empresas no van a meter dinero porque son equipos que tampoco tienen grandes seguidores, y además también pues el desastre de la vida, ¿no? Pues bueno, que eso ya pasaba un poco al final de la RDA, pues digamos que los 2 equipos más punteros, ¿no? Que se han mantenido un poco ahí, que es el Hansa Rostock y el Dinamo Dresden, resulta que tienen unas gradas que están llenos de neonazis. Bueno, todo esto lo explico en el libro. Pues eso es lo que iba a decir. También mucho fútbol de la República Federal Alemana, porque digamos el libro no es solamente de fútbol de la RDA, sino también en esos años está explicado el fútbol de la República Federal Alemana, que es verdad que es más conocido para el gran público. Claro, yo en la conversación lo he centrado más en la RDA porque me genera más curiosidad, pero bueno, también tengo ganas de leer lo que cuentes en el libro de grandes equipos, los ha habido, como el Bayern Múnich de los 70, ha habido un Borussia Mönchengladbach que fue impresionante. Del Hamburgo, del Gladbach, la rivalidad Gladbach-Bayern München en los años 70, pero pasó un poco el nivel deportivo. Yo recomiendo, ya que es el libro, si me permites, el capítulo dedicado al Dinamo Berlín, porque ahora que el Bayern ha ganado 10 títulos consecutivos de Bundesliga y el equipo alemán, hay que decir que el primer equipo alemán que ganó 10 títulos de liga consecutivos fue el Dinamo Berlín, que ganó 10 Oberligas seguidas desde el año 78 hasta el año 88. Yo lo que he hecho es poner documentación y hay pruebas. Claro, por eso digo yo que me remito, donde remito las pruebas, es decir, luego evidentemente en la introducción y en una conclusión sí que pongo mis opiniones personales. Claro. Pero y eso ya están, digamos, tanto la introducción como la conclusión forman parte del libro, pero no del corpus del libro. Más que nada, por el tema de la RDA, que no se ha escrito aquí muy poca cosa, pues servirá para que la gente vea otro fútbol que existía, ¿no? Que ya no existe, pero que existió y que funcionó y que le ganó un partido en un mundial a la República Federal Alemana, ¿no? A partir del año 74, que es clave, también está ahí explicado. Bueno, pues este es un poco el objetivo del libro. Pues objetivo conseguido, que al menos a gente como yo le pique el gusanillo de conocer mucho más sobre aquellas décadas en el fútbol alemán. Un abrazo, gracias por estar en Play Fútbol y hasta la próxima, José Miguel. Un abrazo, Bruno, y agradecido por tu entrevista. Nos vamos. Ya sabéis que podéis consumir Play Fútbol en Ser Podcast, pero lo podéis hacer también en vuestra plataforma de audio preferida. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, podéis elegir. Vaya, estamos en Google Podcast también, incluso si queréis en YouTube. Y si nos dais cariño, si seguís al programa, si dais like a cada uno de los episodios, dependiendo de la plataforma en la que estéis, podéis dar cariño, suscribiros, hacerlo de la manera que queráis, pero que os sintamos vuestro cariño es siempre importante para nosotros. Vamos a cerrar con un motivo de alegría. La selección de Gales, desde 1958, del mundial en el que nacía futbolísticamente Pelé para el panorama internacional, que Gales no estaba en un mundial, que se dice pronto. Pues claro, así de contentos estaban cuando se pitó el final en el Gales 1, Ucrania 0.
Is Ukraine have played their part? They've been magnificent. El sonido de la emoción, en este caso a través del fútbol, a través de las gradas de ese estadio en Cardiff en el que se consumaba la clasificación de Gales para este próximo Mundial de Qatar. Vamos a ver a Gareth Bale jugar un Mundial. La verdad que su carrera lo merecía. Nosotros nos vamos, volveremos la semana que viene. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.